Mi suegra me propuso recientemente que podría hacerla feliz al darle un nieto. Fue una sugerencia intrigante, especialmente porque ya estaba esperando. Pero antes de profundizar, permítanme presentarme. Soy Susan, una mujer en mis 30 años que ha abrazado el rol de ama de casa. Mi vida la comparto con mi esposo, un empleado asalariado que trabaja arduamente. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una empresa de la industria alimentaria. Sus ocasionales sonrisas encantadoras durante nuestras interacciones profesionales llamaron mi atención y me motivaron a tomar la iniciativa y pedirle que saliéramos. Inicialmente, él se negó educadamente, explicando que estaba en una relación. Sin embargo, aproximadamente un mes después, se acercó a mí con la noticia de su ruptura, preguntando si aún estaba interesada en salir con él. Parecía que mi confesión anterior había cambiado su perspectiva sobre mí. Su exnovia notó el cambio y lo confrontó sobre sus sentimientos, los cuales él confirmó. Cuando ella sugirió que se separaran, sentí un leve remordimiento por ser parte de esa decisión, pero él me tranquilizó con una cálida sonrisa, insistiendo en que su relación ya estaba en terreno inestable. Sus palabras reconfortantes aliviaron mi conciencia, y después de 2 maravillosos años de citas, nos casamos. En el día de nuestra boda, expresó su deseo de que comenzáramos una familia y me preguntó si lo apoyaría con nuestros futuros hijos al convertirme en ama de casa. Dado que mi trabajo en ese momento era exigente y poco gratificante, acepté sin dudar. Sin embargo, la transición de mujer trabajadora a ama de casa a tiempo completo resultó ser más desafiante y desconcertante de lo que había esperado. No obstante, valoré mi nuevo rol. La vida con mi esposo era plena y alegre. Disfrutamos de días felices libres de los habituales conflictos con los suegros, lo cual fue un gran alivio para mí. Mis suegros vivían a solo 12 minutos a pie de nuestro departamento, y al principio me preocupaba que su proximidad pudiera llevar a visitas frecuentes, tal vez no deseadas. Afortunadamente, esos temores nunca se materializaron. Fueron excepcionalmente comprensivos y solidarios. A menudo pasaban a compartir consejos útiles y nunca se quejaron de nuestras luchas por formar una familia. Mi suegra a menudo me colmaba de cariño, diciendo, «Te quiero más que a cualquier nieto», como alguien que siempre había deseado tener una hija, especialmente en una familia dominada por hombres. Apreciaba sus palabras. «Por favor, déjame quererte como si fueras mi hija», decía, y encontraba consuelo en su sentimiento. También tenía un profundo respeto por mi suegro, un hombre de pocas palabras, pero increíblemente confiable. En esos primeros años de matrimonio, esta atmósfera cálida y acogedora definió nuestra relación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar un cambio drástico en el comportamiento de mis suegros. Mi suegro se volvió cada vez más reservado, y el comportamiento de mi suegra cambió tanto que empecé a preguntarme si había estado ocultando su verdadero yo todo este tiempo. El cambio era palpable. Pasó de ser abrumadoramente positiva a decididamente negativa. La mujer que antes era cariñosa y comprensiva se volvió crítica y exigente, especialmente en ausencia de mi esposo. Sus visitas se volvieron más frecuentes, y durante esos momentos, me acosaba sin cesar sobre tener hijos, insistiendo en que no era solo un deseo, sino mi deber como esposa. Al principio, ella me había asegurado que los niños son bendiciones que llegarían naturalmente cuando fuera el momento adecuado y que no había necesidad de apresurarse. Sin embargo, ahora comenzó a compararnos con otras familias, mencionando cómo nuestros vecinos habían recibido recientemente a un bebé y que otra pareja estaba esperando. Esto solo intensificó la presión que ejercía sobre mí. A pesar de su insistencia, la decisión de ampliar nuestra familia no era solo mía, también requería el compromiso de mi esposo. Al inicio de nuestro matrimonio, él había expresado un fuerte deseo de tener hijos, pero alinear ese sueño con nuestras circunstancias actuales se volvió cada vez más difícil bajo la creciente presión de mi suegra. Alrededor de un año después de nuestro matrimonio, noté un cambio significativo en el interés de mi esposo por formar una familia, un contraste marcado con su entusiasmo inicial. A pesar de mis esfuerzos por reconectarme con él sobre el tema, a menudo desestimaba mis sentimientos, afirmando que estaba demasiado cansado o más interesado en jugar videojuegos, respondiendo con frases como, «Hagámoslo otro día», o «Me estás molestando». Cuando expresé mis preocupaciones a mi suegra, esperando comprensión o apoyo, me encontré con una falta de empatía. En lugar de ofrecer consuelo, intensificó sus demandas por un nieto, lo que solo aumentó mi estrés. Abrumada por la presión constante, me dirigí a mi esposo para compartir lo difícil que se había vuelto la situación para mí. A regañadientes, reconoció que no había necesidad de apresurarse, pero aceptó esforzarse por tener un hijo. Ambos lo intentamos, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no logré quedar embarazada. Durante todo este tiempo, mi suegra me culpaba completamente, absolviendo por completo a mi esposo de cualquier responsabilidad.
A medida que la presión se acumulaba, empecé a sospechar que podría estar afectando mi fertilidad. Incapaces de sobrellevar la tensión continua, mi esposo y yo decidimos buscar tratamientos de fertilidad. Justo cuando pensé que esto podría aliviar parte de la presión, surgió otro problema. Desde que comenzamos con los tratamientos, mi esposo se había vuelto cada vez más distante. Volvía a casa del trabajo y se retiraba a su habitación para jugar videojuegos, a menudo ignorando mis intentos de comunicación. Aunque podría haber manejado su frialdad, su actitud empeoró cuando comenzó a criticarme por gastar dinero en materiales de costura, un pasatiempo que me proporcionaba algo de alivio en días estresantes. Su frustración a menudo se convertía en ira dirigida hacia mí durante nuestras discusiones. Se enojaba rápidamente, acusándome de ser financieramente dependiente de él y de actuar egoístamente, lo que solo intensificaba la tensión en nuestro hogar. Esta presión creciente profundizó los desafíos que enfrentábamos juntos. Cuando le recordé suavemente que había dejado mi trabajo porque él quería que me convirtiera en ama de casa, parecía desinteresado y distante. Un día, en medio de nuestras luchas, me sorprendió encontrarlo en casa durante las horas laborales, absorto en sus videojuegos. Le pregunté si no iba a trabajar, y su respuesta casual me dejó impactada. Renuncié. Había dimitido sin discutirlo conmigo primero. Cuando insistí en saber la razón, me dijo bruscamente que me mantuviera al margen de sus asuntos, visiblemente irritado. Ante su actitud poco cooperativa, sentí que no tenía otra opción más que aceptar la situación. Al principio, no estaba demasiado preocupada por nuestra estabilidad financiera, creyendo que podríamos confiar en los beneficios de desempleo y nuestros ahorros por un tiempo. Sin embargo, el estrés comenzó a acumularse a medida que se hacía evidente que mi esposo no tenía intención de buscar otro trabajo. Con su empleo perdido, empezó a pasar sus días en casa, rara vez saliendo excepto para ir a la tienda de conveniencia por cigarros. Su actividad principal se convirtió en jugar, llenando las horas que solía dedicar al trabajo. Irónicamente, el tiempo que pasábamos juntos, que podría haber sido un cambio bienvenido en los primeros días de nuestro romance, ahora se sentía como una carga en lugar de algo beneficioso, en lugar de acercarnos. Esto llevó a disputas maritales más frecuentes, ya que el comportamiento de mi esposo comenzó a reflejar la transformación negativa que había observado en mi suegra. Nuestras interacciones se volvieron cada vez más tensas, haciendo que incluso las conversaciones simples estuvieran llenas de tensión. Con el tiempo, comencé a cuestionar la viabilidad de nuestro matrimonio. La alegría y la asociación que una vez definieron nuestra relación se desvanecían, reemplazadas por un creciente sentido de desilusión. Me sentía atrapada en un estilo de vida insostenible, reflexionando sobre los límites y el futuro de nuestra unión, frustrada por la situación con mi esposo, quien estaba consumido por los videojuegos en casa. Finalmente llegué a mi punto de quiebre. Un día, incapaz de contener mi frustración por más tiempo, lo confronté. «No eres un niño. Deja de jugar todo el día y busca un trabajo», exclamé. Su respuesta me sorprendió. Mencionó con frialdad que su madre había sugerido que se divorciara de mí si no podía proporcionarle un nieto. Extrañamente, sentí un alivio ante sus palabras, sin que él lo supiera. Esa misma mañana había descubierto que estaba embarazada. Tenía planeado compartirle la noticia esa noche, pero dadas las circunstancias actuales, decidí que sería más prudente mantener esta información en secreto por el momento. Su revelación inesperada se sentía casi como una forma retorcida de asistencia de mi suegra, ofreciéndome una salida. Con una calma que no sentía del todo, respondí: «Está bien, si así es. Aquí están los papeles del divorcio». Saqué los documentos de mi cajón, que había preparado de antemano, y se los entregué. Mi esposo estaba visiblemente aturdido por mi rápida aceptación y disposición con los papeles del divorcio. Su confianza habitual se desvaneció, reemplazada por una expresión de completa sorpresa. Aunque mi esposo parecía luchar con lo que debía decir a continuación, parecía decidido a seguir el consejo de su madre y firmó los papeles sin mucha resistencia. Durante todo el proceso, seguía mirándome, tratando de evaluar mis reacciones. Después de finalizar los papeles del divorcio, acordamos encontrarnos más tarde para discutir la división de los bienes. Sin embargo, la realidad era que no había mucho que dividir. Conocido por sus hábitos de gasto, mi esposo había invertido una cantidad considerable de dinero en sus actividades de juego, todo mientras criticaba frecuentemente mi gasto en materiales de costura. Ahorrar dinero nunca había sido su fuerte. No había ahorrado ni un centavo desde antes de nuestro matrimonio, y este patrón había continuado durante nuestro tiempo juntos. En consecuencia, no teníamos ahorros o bienes significativos de los cuales hablar, lo que hacía que nuestras discusiones sobre la división de pertenencias fueran tanto directas como algo irónicas dadas las circunstancias. Inicialmente, esperaba que nuestras conversaciones sobre la división de bienes fueran sencillas, pero mi esposo tenía otras ideas.
señaló un libro de banco específico, insistiendo en que todavía teníamos ahorros para dividir. Así es, afirmó. Esa cuenta contenía una suma considerable. Sin embargo, aclaré que esta cuenta de ahorros en particular no estaba sujeta a división. Contenía dinero que había ahorrado completamente antes de nuestro matrimonio y, por lo tanto, no formaba parte de nuestros bienes matrimoniales. Al escuchar esto, su rostro se quedó pálido, pero rápidamente intentó recuperarse cambiando el tema a nuestra situación de vivienda. Pero seguramente este condominio debería ser considerado para la división. Yo también viví aquí, argumentó, con una expresión calmada pero firme. Dejé las cosas en claro. Lamentablemente, el condominio está solo a mi nombre, así que legalmente no tienes ningún derecho sobre él. Además, ya lo he listado para la venta. Ya que es hora de que busque un arreglo habitacional más adecuado, le sugerí que también buscara un nuevo lugar pronto para evitar complicaciones. Había estado ahorrando diligentemente durante años, incluso antes de que mi carrera pasara a ser ama de casa, con el objetivo de eventualmente mejorar a una casa más grande, ya que anticipaba que el condominio podría sentirse demasiado pequeño en el futuro. Como profesional trabajadora, había logrado acumular ahorros sustanciales y compré el condominio durante mis años de soltera, estableciendo así una sólida base financiera para mi futuro. Los ingresos de la venta del condominio ayudarían a financiar la construcción de una nueva casa en el centro de la ciudad. Naturalmente, estos activos se adquirieron antes de nuestro matrimonio, lo que los eximía de división, a diferencia de lo que mi esposo podría haber asumido. Cuando mi esposo se dio cuenta de que no tenía derecho al condominio ni a los ahorros previos al matrimonio, se mostró visiblemente afectado. A pesar de sus intentos por prolongar la conversación, parecía perdido en sus pensamientos, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Con nada significativo más que discutir, nuestro diálogo llegó a un abrupto final, señalando no solo la conclusión de nuestra conversación, sino también la ruptura de nuestros lazos financieros. Después de presentar los papeles de divorcio, la separación se finalizó sin problemas en unos pocos meses. Regresé a casa de mis padres, donde me brindaron un apoyo incondicional durante este periodo de transición. Allí fue donde di a luz a un bebé sano, a quien nombré Mark, un nombre que simboliza fuerza y ambición. Mis días se llenaron rápidamente de alegría mientras atesoraba cada momento con mi hijo y mis amados padres. Decidí no informar a mi ex esposo sobre el nacimiento. Solo podía imaginar la reacción de mi suegra si descubría que tenía un nieto. Me lo imaginaba entrando furiosa para exigir verlo. Después de desalojar a mi ex esposo del condominio, él volvió a vivir con sus padres. La rapidez de nuestro divorcio parecía pesar sobre él. Se aisló de las interacciones sociales. Rara vez salía de casa, y su apariencia descuidada incluso llamó la atención de la policía durante sus raras salidas. Más tarde supe que había renunciado a su trabajo debido a las relaciones tensas con sus compañeros. Su comportamiento poco amable y el maltrato hacia las mujeres con las que trabajaba lo habían aislado, llevando a su renuncia abrupta, quizás revelando la verdadera naturaleza que había ocultado tras una fachada de amabilidad. 2 años después del divorcio, me encontré administrando una tienda de manualidades. Me había convertido en una clienta habitual de una tienda local, y la dueña, al notar mis visitas frecuentes, me ofreció la oportunidad de asumir el negocio mientras consideraba su jubilación. Con mis padres ayudando a cuidar a Mark, tenía el tiempo y la energía para volver a ingresar al mundo laboral. Aceptar la oferta significaba mantener la tienda abierta para sus clientes leales, así que asumí la responsabilidad con gusto. Mientras estaba a cargo de la tienda, fui sorprendida por una visita inesperada de mi ex suegra y mi ex marido. Hicieron comentarios casuales sobre lo bien que quedaba la tienda conmigo. Mi ex marido, tratando de parecer amistoso, incluso sugirió una tela que le quedaría genial a su madre. Molesta por sus obvias adulaciones, pregunté rápidamente, ¿qué los trae por aquí? Fue entonces cuando mi ex suegra, incapaz de contenerse, soltó algo casi cómico: devuélveme a mi nieto. Resultó que de alguna manera había descubierto a mi hijo y ahora estaba decidida a convertirlo en el heredero de su fortuna familiar. Esta declaración repentina sirvió como un recordatorio agudo de las dinámicas complicadas que pensé que había dejado atrás, solo para encontrarlas resurgiendo en mi nueva vida. Cuando mencioné el divorcio por primera vez, mi ex marido se mostró confundido. ¿Por qué no me dijiste? No habría aceptado el divorcio si lo hubiera sabido, me acusó. Yo respondí, obviamente, quiero el divorcio. Si hubieras sabido que estaba embarazada, habrías hecho todo lo posible para evitarlo. La conversación escaló, y mi ex suegra se unió a sus demandas. Entonces, ¿me vas a devolver a mi nieto o no? Quiero estar con él lo antes posible. Lo has tenido durante 2 años. Es mi turno. Me sorprendió momentáneamente su audacia, pero antes de que pudiera responder, mis padres y mi hijo Mark entraron, con preocupación dibujada en sus rostros. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema?, preguntó mi padre.
Un cliente habitual había notado la tensión y los había llamado a la tienda, mientras Mark tomaba de la mano a mis padres. Mi ex suegra exclamó: «Oh, qué adorable. Se parece exactamente a como era mi hijo de niño. Mira, soy tu abuela». Ella avanzó, extendiendo las manos hacia Mark, pero él rápidamente respondió: «Solo tengo una abuela», aferrándose fuertemente a mi madre. Dado que la situación se estaba intensificando, mi madre sugirió con calma: «Dadas las circunstancias, lo mejor sería que se fueran ahora». Pero mi ex marido ignoró su sugerencia y exigió: «Solo entrégame al niño». Se movió para arrebatar a Mark de mis padres. Yo me interponía frente a él para proteger a mi hijo, pero él fácilmente me apartó, gracias a mi menor estatura. «Mark, ten cuidado», grité mientras mi ex marido se acercaba a atraparlo. Entonces, de la nada, un movimiento rápido tomó a todos por sorpresa. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver a mi padre, un ex policía y campeón nacional de judo, ejecutar un impresionante lanzamiento sobre su hombro en mi ex marido, sin conocer el impresionante historial de mi padre. Mi ex marido se encontró en el suelo, sin palabras y con dolor, mirando a mi padre con una mezcla de asombro e impotencia. Después de la confrontación, mi padre se puso firme y advirtió: «Si planeas causar más problemas a mis hijos o a mi nieto, puede que tengamos que involucrar a las autoridades». «¿Qué vas a hacer?». Mientras hablaba, reveló sutilmente su placa de policía, enfatizando la seriedad de sus palabras. Mi ex suegra, sorprendida por esta demostración de autoridad, se asustó y rápidamente tomó la mano de mi ex marido antes de que ambos huyeran de la escena. Desde ese día, no he tenido contacto con ninguno de ellos, ni me interesa saber su paradero. Ese incidente cerró de manera efectiva el capítulo de esa parte de nuestras vidas. Unos años más tarde, inspirado por el valor de mi padre durante ese momento tenso, mi hijo Mark expresó su deseo de seguir los pasos de su abuelo. Con ojos brillantes y una voz decidida, declaró: «Cuando crezca, también quiero ser policía y te protegeré». Su ambición me llenó de alegría, y quedó claro que se tomaba en serio este objetivo. Ahora, Mark se dedica a sus estudios, enfocándose en las materias que lo prepararán para una carrera en la aplicación de la ley, bajo la tutela de mi padre. También ha comenzado a practicar judo, perfeccionando rápidamente sus habilidades y ganando reconocimiento entre sus compañeros por su talento. En cuanto a mí, mi papel es brindar el apoyo y el amor que Mark necesita mientras crece. Verlo desarrollar sus habilidades y perseguir sus sueños con tanta pasión me llena de inmenso orgullo y alegría. Los desafíos que enfrentamos solo han fortalecido nuestro vínculo, y espero con ansias ver qué depara el futuro para él.